Vamos a dejar un par de minutitos para que todo el mundo pueda ir accediendo. Estamos aquí, vamos a empezar pronto. Gracias por participar. En un minutito nada más entonces vamos a comenzar, en lo que de a poquito vamos dejando entrar a todos aquellos que están participando hoy en este webinar. Bueno, parece que ya estamos todos los que estamos. Bueno, colegas, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar Conociendo los hechos, cómo los comunicadores pueden identificar y responder a la desinformación sobre las vacunas. Mi nombre es Leticia Lin, soy la directora de comunicación en la Organización Panamericana de la Salud y es para mí un gusto estar moderando hoy este panel, un seminario que se celebra en el marco de una nueva edición de la Semana de Vacunación en las Américas y que se dirige a todos ustedes, colegas comunicadores y también colegas especializados en inmunizaciones. Todos estamos enfrentando un desafío cada vez más urgente, que es el tema de la desinformación. Un punto en lo que todos los colegas se están conectando que les quería avisar. Tenemos disponible interpretación. Si van abajo en el panel de la pantalla van a encontrar el botoncito de interpretación. Tenemos interpretación en inglés, francés, portugués y español. Así que si necesitan traducción en alguno de estos idiomas, los tienen accesibles ahí. Se los voy a ir recordando a medida que avanzamos con este webinar. Como les decía, todos estamos enfrentando esta especie de gran desafío cada vez más urgente, que es enfrentar el tema de la desinformación. Lo hemos visto crecer a partir de la pandemia, pero también ha venido de antes y ha tomado distintas formas, ¿verdad? Lo que pasa es que desde el sector salud se nos ha hecho cada vez más patente y también urgente de abordar. Y quizás una de las áreas más históricamente afectadas por el tema de la desinformación y también con un impacto enorme en salud ha sido el área de inmunización. Así que no había mejor ocasión que esta para presentar este tipo de panel, de webinar en el marco de la semana de vacunación, focalizado entonces en este desafío que hemos visto crecer en los últimos años en nuestra región y en el mundo. Hoy vamos a tener una breve introducción del doctor Daniel Salas, director del programa de inmunización en la OPS, y luego vamos a escuchar una presentación y orientación sobre este tema de parte de Loren Bulanovic, comunicadora experta en inmunización y actual consultora de OPS especializada en temas de desinformación. Loren también nos va a ofrecer guías para identificar qué es desinformación y cómo enfrentar esto en el marco de la inmunización. Y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Verán al final de la pantalla que hay una sección que dice Q y A, Q y A, que es para questions and answers, preguntas y respuestas. Y les pedimos que a medida que vayan escuchando las presentaciones, vayan dejando sus preguntas allí, que vamos a tratar de abordar al final de esta presentación. Ahora sí, sin más, me gustaría darle la palabra entonces al doctor Daniel Salas, director del programa de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Salas. Muchas gracias, Leticia, y buenos días a todos y todas. Es un placer en realidad darles la bienvenida a este webinar que se celebra en el marco de uno de los eventos más importantes en vacunación que tenemos en las Américas, que es la Semana de Vacunación en este continente, en esta región, y ya estamos alcanzando la 23ª edición este año. Y el tema para esta ocasión es Tu decisión marca la diferencia. Y esto subraya la importancia de que cada acción que tomamos y el impacto que puede tener en nuestra salud individual y en la salud de nuestras familias y comunidades, simplemente basado en una decisión que al final la tomamos con información que puede llegar de muchas fuentes o ideas que tenemos ya preconcebidas.
Y en realidad las vacunas y los programas de vacunación representan una de las intervenciones de salud pública con mayor respaldo científico y que tienen un mayor impacto, de los que tienen mayor impacto en la historia de la humanidad. Han logrado reducir drásticamente las enfermedades, la morbilidad, las muertes, la mortalidad de enfermedades infecciosas. Han logrado erradicar la viruela, han logrado controlar afecciones como el sarampión, la poliomielitis, la difteria. En el caso del sarampión y la polio, no tenemos transmisión sostenida en nuestro continente, en nuestra región, y esto ha resultado en una disminución sustancial de la mortalidad infantil, de las muertes en los niños menores de un año. Pero también sus beneficios se extienden en todo el curso de vida porque ya han ido surgiendo vacunas para adolescentes o adultos, por ejemplo, las que actúan contra el virus del papiloma humano que previene el cáncer cervicuterino, o para adultos también, aunque también protegen contra niños como el virus, la vacuna contra el virus de la influenza y otras. Y la efectividad y seguridad de las vacunas están avaladas por décadas de investigación y monitoreo continuo. Y su implementación no solo protege a quienes se vacunan, sino que también contribuye a la protección colectiva, especialmente de aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas. Y de esto deja un legado de beneficios que cubre prácticamente a todos los sectores de la sociedad, hablemos del productivo, del educativo, del turismo, laboral, entre otros. Lamentablemente, como mencionaba también Leticia, en los últimos años, la desinformación ha tomado un rol muy importante en las conversaciones sobre vacunación y ha influenciado las percepciones e ideas en un número importante de personas, lo cual influye en la toma o no de decisiones que van a tener un profundo impacto sobre la calidad de vida o la vida misma, sabiendo que las enfermedades prevenibles o que disminuyen su severidad gracias a las vacunas pueden dejar hospitalizaciones, secuelas o incluso la muerte. Y en ese sentido, la exposición a información errónea sobre las vacunas, aunque sea breve, tiene un impacto negativo en las actitudes con respecto a la vacunación cuando justamente esa información es errónea propiamente. Y las intenciones de vacunarse también se ven afectadas, incluso entre personas que ya han sido vacunadas. Y por esto es importante que abordemos la desinformación para mejorar la opinión y la percepción de la población sobre la vacunación, así como las normas sociales que la rodean. Y justamente por eso es que hoy los hemos convocado acá. En los próximos 60 minutos exploraremos técnicas para ayudar al público a comprender cómo y por qué se difunde la desinformación sobre las vacunas. Vamos a poner en relieve cómo la propagación de noticias falsas es muy peligrosa y puede erosionar la confianza y poner en riesgo los avances en salud pública alcanzados hasta ahora. Además, vamos a compartir consejos sobre cómo detectar la desinformación sobre las vacunas y les proporcionaremos algunas estrategias también para luchar contra la desinformación en este ámbito. Este webinar es un llamado a la acción para profundizar en el origen de esa desinformación, de las estrategias de manipulación y las herramientas de verificación, y también sobre el potencial de la escucha social para inmunizarnos, o sea, para protegernos de las noticias falsas que desgraciadamente nos invaden en esta época de información abundante y rápida, porque tenemos que reconocerlo, estamos viviendo en tiempos muy diferentes a hace 20, 30 años, donde las redes sociales, donde el Internet estaban apenas siendo una idea que estaba empezando a surgir. Ustedes, los profesionales de la comunicación, son aliados y actores imprescindibles en esta misión, y por ello, para hacer su tarea más alcanzable, me alegra anunciar que pronto vamos a contar con una serie de guías y materiales de comunicación diseñados específicamente para apoyar su labor esencial en la lucha contra la desinformación sobre vacunas. Estos materiales están dirigidos a diversas audiencias, desde otros colegas comunicadores en los ministerios de salud hasta periodistas, trabajadores de salud, líderes de programas de inmunización, educadores, creadores de contenido, entre otros. Estos recursos estarán disponibles para su consulta en 4 idiomas en la web de inmunizaciones de la OPS, junto a otros materiales ya disponibles, y que los invitamos a visitar para obtener información veraz sobre vacunas y contrastar los datos. Por último, quiero resaltar que abordar la desinformación no es la fórmula mágica tampoco para aumentar las coberturas de vacunación.
Desde la OPS les alentamos a explorar las razones por las que ha disminuido la vacunación en zonas o poblaciones específicas, teniendo en cuenta los factores conductuales y sociales que influyen en la vacunación, pero también la misma oferta de los servicios. Es crucial identificar las barreras de acceso a esas vacunas y que podamos planificar e implementar intervenciones efectivas y específicas. Muchas gracias de nuevo por su interés y dedicación y por formar parte de esta importante conversación en el contexto de nuestra muy célebre Semana de Vacunación de las Américas 2025. Gracias. Muchas gracias, doctor Salas. Un tema muy relevante, obviamente, el impacto que puede tener la información errónea o la desinformación em, sobre la vacunación, sobre la salud, y eso es real, lo hemos visto, tenemos ejemplos. Ahora bien, ¿por qué sucede? ¿Qué se puede hacer ante esta desinformación que empieza a surgir alrededor de los temas de inmunización? Para eso voy a invitar ahora a Loren Bulanovic, comunicadora, consultora de OPS en este momento, trabajando en todo lo que es el área de desinformación alrededor de inmunización, quien va a abordar todos estos aspectos y a quien posteriormente le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Recuerden usar el gráfico que dice ahí abajo, preguntas y respuestas. Tenemos más de 100 participantes hoy, entonces para poder darle voz a todos, importante usar eso. Loren, sin más, adelante. Gracias, Leti, y gracias, doctor Salas, y gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros hoy. Feliz semana de la vacunación en las Américas. I'm going to switch to English because there's a lot of Yo voy a content here pasar that a I'm hablar going en through, so it inglés will be a little bit porque faster if tengo mucho I material que present in cubrir. English. We will share in the chat, Vamos a if you want compartir to, or en Fernando, el chat the links. If eh, you are y con Fernando tal vez podemos compartir este enlace. Si ustedes quieren seguir la presentación en español, pueden hacerlo. Hemos enviado un archivo PDF en el chat. Bueno, ya hemos pasado por esto. Es sumamente importante que sepamos que la información sobre vacunas puede ser peligrosa, porque realmente desde que la doctora Jenna tuvo la idea de prestar la vacuna contra el sarampión, ha habido información errónea y hay también otra información nueva, y todo esto es un fenómeno que ha crecido en los últimos años. Yo, comunicadora que trabajo en salud, y ustedes comunicadores en este campo, estoy segura de que han visto toda esta información falsa. Como dijo el doctor Salas, ha habido muchos estudios en los cuales se ha demostrado la exposición de información errónea sobre las vacunas, y esto tiene una influencia negativa en la actitud de las personas hacia la vacunación y su intención de vacunarse, y también en las personas ya vacunadas. Las personas, en realidad las que han recibido la vacuna, han demostrado que este comportamiento se puede cambiar. Por supuesto, vemos un mayor impacto cuando la desinformación hace afirmaciones falsas sobre la seguridad, y cualquier información que diga que los efectos secundarios son desconocidos o que puede tener efectos muy desastrosos para la salud. Nosotros sabemos exactamente cómo se afecta la intención de recibir la vacuna. Entonces, algunas de las teorías de conspiración se centran, por ejemplo, alrededor de la vacuna contra la COVID, que decían que tiene un microchip y que le puede dar a uno esta enfermedad. Y, por supuesto, eso lleva a la gente a dudar algunas veces de esto, pero entonces tiene un gran impacto. Bueno, a medida que avancemos, tengo acá algunas notas.
Aquí yo les pido disculpas si hay algún error en la traducción al español que les he enviado en el documento. La desinformación es una información falsa que se difunde maliciosamente e intencionalmente. Las personas en realidad a veces con buenas intenciones están tratando de difundir esa información, pero no saben qué es desinformación. Y es involuntaria esa forma de compartir información. El doctor Salas también dijo que es sumamente importante enfatizar el hecho de que el comportamiento humano es complejo en materia de inmunización y depende de muchos factores. Entonces hay que combatir la desinformación sobre las vacunas, porque esa no es una solución milagrosa para resolver las dudas sobre las vacunas o la subvacunación. Entonces hay que tener presente esto a medida que ustedes siguen adelante con su trabajo. ¿Qué es la desinformación sobre vacunas y cómo se detecta? Bueno, la desinformación sobre vacunas es cualquier información falsa que tiene por fin una propagación rápida. Yo sé que ya lo saben. Y en realidad eso se aparta mucho de la verdad. La gente puede ir allá al espacio y compartir cualquier información para competir con otros. Y por supuesto, hay que investigar la respuesta. ¿Cuál es la terminología correcta en este caso? Y hay que hacer los ajustes necesarios en tiempo y espacio. Y realmente la gente publica lo que quiere. Pero nosotros sabemos que la desinformación sobre vacunas depende mucho de las circunstancias y la forma en que se propaga. Entonces, cuando hay brechas de información, especialmente en tiempos de crisis, uno tiene que ir al Ministerio de Salud o a la entidad competente para poder llenar las brechas de información que pueda tener la persona o el público en general. También a veces se pueden dar explicaciones sencillas para situaciones complejas. Hay muchas preguntas de orden filosóficas que simplemente caen por su peso. Pero hay que preguntarse, ¿por qué tenemos esta crisis? Y si hay una explicación sencilla, podemos ponerla ahí. Bueno, los directores de todos estos fabricantes de vacunas están tratando de propagar esta información. Y realmente esto a veces la gente lo pone en una casilla muy atractiva para que el público la lea. Y vemos que cuando la información toca un punto emocional o es muy persuasiva, la gente considera que es atractiva. Y uno tiene que ir a la base científica. También, por ejemplo, esto trata de encajar con la visión del mundo que tienen las personas, a pesar de ser un sesgo de afirmación. Y nosotros a veces buscamos información sobre lo que creemos que es cierto. Entonces aquí estamos cuestionando las vacunas y estamos cuestionando su eficacia, estamos cuestionando exactamente qué son. Y esta es una información falsa que es peligrosa y de repente uno dice, si tiene la información falsa, dice, yo ya lo sabía, ya lo sabía. Entonces, eso le da a uno la base para afirmar esto. Y yo digo que existe lo que se llama el acercamiento a una tribu. Y las respuestas de las personas dependen de las medidas de salud que se hayan tomado y a veces este tema llega a nivel de politización.
Y cuando la gente ve información en línea o en el chat y piensa, bueno, si comparto esta información y sin saber si es cierta o no, que bueno, estoy informando a las personas y eso se convierte en parte de que su discurso es válido. Entonces, ¿de dónde viene toda esta desinformación? Bueno, por supuesto, la tecnología facilita cualquier creación de información errónea. Hay varios estudios en los últimos años donde hay unas personas que se llamarían superdifusoras, que ganan millones de dólares por vender la información sobre vacunas. Y esas personas están ganando millones de dólares al propagar esta información falsa. Están hablando de suplementos, curas, de libros, de clases. Y dice, bueno, si usted compra este producto no necesita la vacuna, porque yo lo fabrico. Entonces, piensan que la pandemia fue todo un cuento que no tenía razón de ser. Y entonces estamos acá hablando de que tenemos que crear a los niños acá, que cómo son las vacunas para los niños, y damos acceso a portales de Internet. Tenemos también conferencias sobre todo este problema de la desinformación, simplemente para promover productos. Pero estas personas que propagan la desinformación saben perfectamente bien cómo usar las redes sociales. Van al teléfono, van a la computadora y van a propagar todos estos conceptos. Y por supuesto, existen los negacionistas y realmente hay muchas personas que van a esos sitios web y empiezan a comprar productos que son suplementos, curas, etcétera. Y realmente estas personas no van a obrar de una manera altruista. Y, por supuesto, crean contenidos que propagan indiscriminadamente en las redes sociales. Entonces, algunas personas dicen, bueno, estoy totalmente en contra de las vacunas. Y realmente esas personas están manipulando al público. Y se crean lo que se llama los robots o los bots que distorsionan los algoritmos. Y realmente algunos contenidos parecen más populares de lo que son, porque hay mucha gente que participa, mucha gente que dice, bueno, esto es popular. Todas estas personas que propagan la desinformación manipulan el sistema. Bueno, por supuesto, sabemos que mucha gente gana montones de dinero por esto. Y entonces tienen sus tácticas. Estas son algunas de las tácticas que usan para propagar esta desinformación. Y estos son señales de alerta para el público consciente, para el que tiene que saber que esta desinformación existe. Aquí se puede poner cualquier tema como táctica. Todo lo que evoca emociones fuertes, especialmente miedo, enojo, asco, superioridad o tristeza. Ese es un sesgo, es una táctica. Y entonces alguien le va a decir, sí, yo se lo dije. Y yo digo, ay, un bebé inocente va a morir trágicamente después de recibir la vacuna. Entonces uno dice, ay, un bebé, una muerte trágica. Y realmente fue vacunado. Entonces ahí sigue toda una letanía de afirmaciones. Es una reacción emocional fuerte. Vemos esto en la desinformación sobre vacunas con mucha frecuencia. Y se dan explicaciones
muy detalladas cuando hay teorías de confirmación, de conspiración. Y estas personas que son negacionistas se hacen pasar por expertos. Y como son expertos, por supuesto, saben muy bien cuáles son los conceptos, usan fotos. Por ejemplo, hemos visto muchas fotos del doctor Fauci y claro, él ha hecho mucho trabajo sobre vacunas, pero uno puede tomar una foto del doctor Fauci, ponerla en línea y crear estas cuentas. Y entonces ahí ya usan el nombre del doctor Fauci para crear estas cuentas falsas en las redes sociales. No respetan a esta persona. Y entonces ahí ponen como si el doctor Fauci dijera, no, yo no tenía razón. Todo lo que yo hice antes, pues eso era erróneo. Y también inventan la existencia de personas, de expertos, con el fin de añadir credibilidad a su causa. Entonces dice, bueno, pone la foto de un doctor, una doctora y dice, bueno, aquí realmente se reduce el coeficiente intelectual en 10 puntos cuando se aplican estas vacunas a los niños. Entonces, si usted oye a alguien que dice, a menos que la vacuna sea 100% efectiva en la prevención de enfermedades y no tenga ningún riesgo, no debería usarse. Bueno, eso es una norma muy estricta y uno ya sabe que existe esa vacuna en el mercado. ¿Qué va a pasar? Entonces, uno dice, ay, pues es que no tengo que usar esa vacuna a no ser que sea 100% efectiva y no tenga ningún riesgo. Y bueno, la gente no piensa en que la vacuna va contra el riesgo de tener una enfermedad. Pero realmente esto se aplica mucho a las vacunas, esta desinformación. Y también otra cosa es que la gente dice, bueno, nuestro cuerpo sabe qué hacer, nuestra inmunidad sabe qué hacer para combatir estas enfermedades. Entonces, si uno confía en el cuerpo va a controlar, porque la inmunidad natural es mucho mejor que la inmunidad de las vacunas. Cosas así. Por supuesto, también tenemos lo que se llaman trolling, que son expresiones de opiniones extremas para incitar a los usuarios a atacar a los detractores. Y aquí estamos tratando de revolver toda esta olla de ideas. Están tratando de polarizar a las personas sobre la cuestión de las vacunas y crear división. Y hay que observar a estas personas que están allá, tener presente que existen estas personas que están haciendo esto, expresando opiniones extremas. También el accionista médico dice que el riesgo de miocarditis de la vacuna es demasiado grande para que los niños reciban esa inyección, lo que demuestra que la vacunación no es segura. Y la foto del médico, la descripción del médico es cierta, pero lo que dice no lo es. Entonces, ahí ya no están diciendo lo que es verdad. Aquí se está tratando de sacar datos de acá, datos de allá. Como si uno estuviera cosechando estas frutas. Hay que los expertos que apoyan la vacunación. Y las personas dicen, esas personas apoyan la vacunación porque quieren ganar mucho dinero. Y entonces están tratando de desacreditar a los expertos que apoyan la vacunación. También vemos cuando se utiliza una lógica falsa y simplemente se utilizan afirmaciones y no datos. Se utilizan anécdotas y no datos para defender un argumento. Sí,
recibió la vacuna contra la influenza, apareció en el periódico Chicago Tribune. Este es un periódico conocido aquí en los Estados Unidos. Aquí dice marzo, pero realmente esa fecha no está correcta porque eso es cuando se introdujo la vacuna. Un doctor que tenía muy buena salud murió 2 semanas después de recibir la vacuna contra la COVID y los CDC están investigando por qué. Bueno, la mayoría de la gente lee solo los titulares en las redes sociales o en los chats. Y esto es terrible. Este es un titular muy preocupante y realmente es falso. Pero la razón por la cual los negacionistas de la vacunación hacen esto es que uno puede creer que esta información es cierta, pero hay que verificar toda esta información. Y por supuesto, si uno verifica que esto no es cierto, pues simplemente lo borra y lo saca de ahí. Pero esto nunca revelará la verdad. Y realmente las cosas no le hacen a uno tener mucho miedo porque a simple vista esto es falso. Pero funciona para las personas que propagan esta información. Bueno, nada de esto se puede tomar aisladamente. Aquí uno tiene que ver exactamente qué debe buscar, con qué debe tener cuidado con lo que busque en línea. Lo primero tiene que ver con los enlaces URL, los que terminan, por ejemplo, COLO, CO. Por ejemplo, eso no quiere decir que CO sea Colombia, ni Offer tampoco, ni Infonet tampoco. Todo esto realmente esos son enlaces falsos. Uno tiene que ver, por ejemplo, tiene que buscar enlaces que terminan en .com, .org, etc. Y esta acá parece, entonces, si usted tiene algún mensaje con estas terminaciones, hay que tener mucho cuidado y borrarlo de su lista. Bueno, también hay secciones que dicen esto es sobre nosotros y esto es para el personal. Entonces, cuando dice esto es sobre nosotros, y a veces está el texto en blanco o simplemente no existe sobre la misión o la ubicación del personal del medio de comunicación. Y realmente, pues bueno, aquí ya esto es una voz de alerta. Uno tiene que buscar las noticias conocidas y respetadas. Cuando usted ve esto, que dice para nosotros o para el personal, etcétera, a veces uno ve un artículo que llama mucho la atención y que vuelve de nuevo a publicarse en otra fecha. Entonces, es una voz de alarma el hecho de que un artículo haya sido publicado hace muchos años y que lo vuelvan a publicar como noticia reciente. Entonces hay que ver los artículos recientes. Uno también tiene que ver, a veces cuando uno hace clic en el autor de este artículo, bueno, dice, pero tiene todos estos datos biográficos del autor. Y este autor se ganó un premio Pulitzer. Bueno, algunos de estos sitios pueden ser muy engañosos y han tomado fotografías de los datos biográficos de diferentes autores. Entonces uno tiene que armar este rompecabezas. Y, por ejemplo, a veces hay errores gramaticales y uno mira
el contenido y hay mucho texto en mayúsculas. Y bueno, exactamente, ¿qué está pasando acá? Uno dice, este artículo parece que me está haciendo subir la tensión arterial. Cuando todo el texto está en mayúsculas es importante, por supuesto, pero encuentro yo que hay errores de ortografía, errores en los signos de exclamación, etcétera. Eso le debe decir algo a uno. Y luego el contenido. A veces hay textos que son absurdos. Tenemos que leer más allá del título, siempre. Y a veces el texto es tan absurdo, tan sin sentido, que no hay forma de que sea real. Por ejemplo, hay muchas citas que se atribuyen a animales y dicen, esta persona dijo esto y resulta que al final quien lo dice es un animal. Entonces hay que ver exactamente qué organizaciones, qué datos, qué cifras se citan ahí para saber si son reales. Por supuesto, esto requiere mucho esfuerzo, pero hay que verificar todo esto. Hay que verificar, por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas, los organismos que trabajan en el campo que estamos investigando. También enlaces dentro del artículo. A veces hay enlaces rotos o sospechosos y remiten a sitios sospechosos. Eso es una voz de alerta. Las imágenes, lo mismo. A veces estas imágenes han sido alteradas. Son generadas por inteligencia artificial muchas veces. Son tomadas en otros sitios, de otros sitios web. Pero uno puede buscar la imagen en Google porque a veces ahí en Google no están preocupados por la integridad del mensaje. Y es posible obtener estas imágenes de otros sitios. Y bueno, hay que ver, por ejemplo, si otras imágenes, otros contenidos del sitio parecen sospechosos o no tienen sentido, pero hay que buscar historias legítimas en las que se haga eco de medios de comunicación fiables. Y si estos contenidos parecen sospechosos, eso es una voz de alerta. Lo mismo las interacciones, muchos comentarios que parecen ser de lo que llamamos trolls o bots. Y se repite mucho el mensaje, y esa también es una voz de alerta. Ahí, por ejemplo, puede haber enlaces y de repente encuentra uno que es a favor de las vacunas. Pero uno tiene que darse idea de cuál es la imagen general. Y por supuesto, hay que ver cuáles son los prejuicios. Por ejemplo, si hay un contenido que confirma sus sospechas o sus creencias o que evoca emociones fuertes, miedo, enojo, tristeza, etcétera, uno tiene que ir y ver exactamente de qué se trata ese contenido antes de aceptarlo automáticamente. También hay que ver el contenido que permite verificar las fuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un buen ejemplo de los malentendidos sobre la COVID-19. Hay muchas secciones aquí en estos sitios relacionados con vacunas, etcétera. Pero si algo parece un poco sospechoso, hay que ir y verificar. Bueno, entonces, hay mucha desinformación allá en el espacio de Internet. ¿Cómo podemos luchar contra la desinformación sobre las vacunas? Primero que todo, vamos a escuchar.
porque no solamente estamos hablando de difusión de información, sino estamos hablando de comunicación, que es un proceso bidireccional. Y también estamos escuchando lo que dice la otra parte, lo que dice el otro lado. Vamos a ver, por ejemplo, en las redes sociales, vamos a ver las etiquetas o los hashtags relacionados con la vacuna, lo que va a favor o en contra de la vacuna. Y si hay cuentas que van contra las vacunas, uno tiene que cerciorarse de eso. Si hay algún contenido sobre virus, algo que tenga que ver con inmunización, eso hay que verificarlo. También, por supuesto, otros medios tradicionales hay que verificarlos, la televisión, la radio, los periódicos, revistas, etcétera. ¿Qué se dice sobre las vacunas en las preguntas de las ruedas de prensa? Hay que ir a ver qué preguntas se hacen, qué se ha notificado a la prensa. Y los trabajadores de salud, por ejemplo, si ustedes han participado en otros seminarios virtuales, si ustedes confían en el sistema, el mecanismo de inmunización, pueden compartir ustedes esa información. Por supuesto, hay que tener los pies sobre la tierra, no solamente para administrar las vacunas, sino lo que se dice sobre las vacunas. Hay que establecer un mecanismo de alguna forma, porque los pacientes van a verlos a ustedes, que son trabajadores de salud, y siempre van a estar preguntando lo mismo sobre una vacuna. Entonces, cuando eso suceda, eso les da a usted la idea, a ustedes les da la idea de que tienen que comunicar esa información a los pacientes. Y para confirmar o denegar lo que los pacientes hayan oído en su propio medio. Entonces, si uno está trabajando en este campo, nosotros decimos, hacemos esto continuamente. ¿Cuáles son los enfoques que tenemos? Tenemos el enfoque de pre-bunking, o sea, inoculación contra la falsedad. Aquí hay muchas personas que dicen, bueno, hay que ir a la parte viral. La gente se expone a la gente a las tácticas que hay detrás de las noticias falsas, pero podemos ayudar a crear una inoculación general, que es pre-bunking, en lugar de intentar contrarrestar cierta falsedad específica. Aquí, por supuesto, tenemos 3 puntos. Estamos preparando al público para que propague esta información, pero también esta puede ser una acción terapéutica. Alguien que haya estado expuesto a mala información, los esfuerzos de pre-bunking, es decir, de inoculación contra la falsedad, pueden ser muy importantes. ¿Y cómo funciona esto del pre-bunking? Bueno, hay información errónea contra las vacunas que circulan en los medios. Entonces, ustedes van a compartir la verdad. Ustedes, según el público que tengan, les adaptarán la información que debe recibir. Usted no va a ir a decir todos los detalles de la información simplemente para obtener más atención, pero debe decirle al público lo que usted dice en términos claros, cuáles son las tácticas que se usan para engañar a la gente. Y si alguien dice, bueno, ¿usted ve que están tratando de culpar a las vacunas por todos los males? Y entonces uno quiere en ese momento decir cuál es la verdad. La verdad es esta.
Cuando usted trabaja para aumentar la alfabetización mediática, digital y de salud con su público, usted va a tener mucho éxito. Eso va a fortalecer los esfuerzos para acabar con esta falsedad. Si usted tiene que poder enseñarle a la gente lo que se llama enseñarle la alfabetización mediática a estas personas. Bueno, cuando suena una sirena, pues uno sale porque es una voz de alerta. Pero entonces hay que decirle a la gente lo que no está correcto y cuáles son los pasos para llegar allá. Por supuesto, hay muchos recursos de pre-bunking, es decir, de inoculación contra la falsedad. Y esos recursos también han estado ya publicados en español, en portugués y francés. Estos son, por ejemplo, juegos que uno puede realizar en línea. Y acá, se puede divertir con estos juegos y al mismo tiempo aprender información valiosa. Por ejemplo, acá tiene vaya con los virus, malas noticias y otros que dice un tío regañón. Y del tío regañón es muy divertido. Y aquí también tenemos Harmony Square, que es la Plaza de la Armonía. Pero se pueden compartir todos estos juegos con su público para poder enseñarle las aptitudes necesarias. Y tenemos otro concepto acá para combatir la falta de información, es el debunking, que es una desaceleración. Esto es un poquito más difícil de entender, porque uno trata de corregir la información errónea a la que está expuesta una persona. Y cuanto más tiempo pase entre la exposición y el debunking, más difícil será corregir esa desinformación. Bueno, ¿qué se va a hacer para el debunking? Es decir, para la desacreditación de esta información, uno tiene que dejar en claro que es una información falsa, no importa la que sea, y que estamos haciendo esto de una manera visual. Y poniendo un sello de falsedad muy claro en toda esta información. Es claro que es falsa. Usted debe revelar lo que es verdad y va a recalcar la verdad. En algún momento no se dejaba que se combatiera esta desaceleración, esta información. Pero la experiencia ha demostrado que esto no tiene consecuencias negativas, todo lo contrario. Es mucho mejor aclarar qué pasa. Y uno no puede esperar a que la información falsa desaparezca porque no va a desaparecer. Bueno, en general, uno puede tratar de corregir esto con empatía, sin juzgar, sin avergonzar a las personas. Y como comunicadores podemos utilizar apelaciones emocionales para que el contenido sea más atractivo y tener cuidado con el miedo. Esta es una excepción. El miedo sería una excepción porque puede tener consecuencias negativas para las personas que propagan la veracidad o la falsedad de una información. En forma similar, por ejemplo, hay que tener cuidado al abordar la credibilidad de un negacionista de la ciencia, porque los sentimientos de juicio son contraproducentes. Hay que combatir las mentiras y no reñir con la persona que las propaga. Entonces, uno no puede ir a atacar a una persona, sino más bien refutar la idea. Usted no puede decir que la persona que dijo esto es una persona estúpida. Uno está realmente combatiendo el contenido de la información y no riñendo con la persona.
Hay que utilizar los elementos visuales para apoyar el pre-bunking y debunking como gráficos, fotografías, infografías, médicos, personal de enfermería, etcétera. Cualquiera de estos ejemplos es válido. Usted está con el mundo a sus pies en este sentido. Tiene una vasta extensión para propagar estos conceptos correctos. Y por supuesto, las plataformas basadas en videos son sumamente importantes, pero cuestan mucho dinero y requieren mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ir a ver qué hay en Instagram, qué hay en otros medios. Y realmente, si hay información errónea sobre la vacuna, digamos, contra la influenza, porque esta no tiene la tecnología correcta. Bueno, porque usa terminología de mRNA. No, 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 no. Nosotros nos estamos concentrando en otra vacuna, pues no debemos mezclar ni luchar en ese momento contra una información que no tiene que ver con la vacuna sobre la que estamos hablando. Porque hay diferentes plataformas tecnológicas. Y por supuesto, las vacunas mRNA son muy eficaces. Bueno, si uno trata de corregir una información, hay que mostrar la eficacia de los estudios que se han realizado para llegar a este público. Uno tiene que centrarse en la evidencia, en la información que dan los médicos, que da el personal de salud, etcétera. Bueno, la OPS tiene una guía completa sobre estos asuntos, pero hay que tener todo esto dentro del marco correcto. Por supuesto, uno tiene que prestar atención a la raíz de la desinformación. ¿Qué le dice sobre las preocupaciones del público? ¿Cuál es la confianza en el programa ampliado de inmunización? ¿Y qué está sucediendo? Y también hay que proporcionar refuerzos para proteger los esfuerzos previos de pre-bunking y debunking. Y uno tiene que seguir en esta actividad como antes, en esos esfuerzos previos. Por supuesto, la desinformación depende de otras personas para difundirse. Y como dije antes, estábamos hablando en pre-bunking y debunking, tenemos que fortalecer y reforzar la alfabetización mediática de salud y digital en la medida de lo posible. Bueno, la última diapositiva. La colaboración es la clave. En varios estudios se ha demostrado la percepción de fiabilidad por parte del público es tan importante o más que la percepción de experiencia. Entonces, si usted tiene a alguien que venga a usted con información falsa, es muy importante, en primer lugar, hablar con esa persona como experta, si lo es, y ver exactamente cuáles son las fuentes de información de los trabajadores de salud. Hay que trabajar con estas personas, con estos agentes de salud, es sumamente importante. Y también ver cómo les puede ofrecer la formación necesaria a los trabajadores de salud para pre-bunking y debunking, porque yo sé que los trabajadores de salud están siempre recargados de actividades y uno quiere ofrecerles recursos con el fin de que puedan responder a la forma de ajustarse a esta realidad. Y también hay que pensar en otros líderes de la comunidad, por ejemplo, en los campos de educación, religión, sociedad civil, que le ayuden a usted a propagar estos mensajes. Y por supuesto, formación necesaria, todos los recursos, cómo verificar los hechos y los estudios. Quizá antes de esto
no se ha hecho mucha información en este campo. Bueno, voy a terminar por aquí. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, volvemos a la sala. Gracias, Lauren. Gracias por su magnífica presentación. Yo voy a cambiar ahora al español. Gracias, la verdad que creo que ha sido súper profunda y vemos las reacciones de los participantes en este webinar. Quería sí comentarte, hay un par de preguntas, bueno, hay un comentario sobre tu presentación, pero mientras te doy tiempo para tomar un poco de agua, te Gracias. voy a, de nada, te quería preguntar si nos podías comentar a todos cuáles son esas guías, esos recursos adicionales que van a estar saliendo pronto desde OPS, que sé que has tenido que ver. Y les recuerdo a todos los participantes que la presentación está disponible tanto en español como en inglés y la pueden encontrar en el chat de este webinar y bajarla ya, si no lo han hecho ya. Loren. Gracias, Lati, gracias a todos por la atención y las preguntas. Sí, los materiales están saliendo, ya están escritos, o sea, están en distintos procesos de publicación ahora, edición, diseño, etcétera. Pero tenemos una serie, tenemos una guía para comunicadores. O sea, ustedes conectados, ¿no? Tenemos una guía para educadores que pueden hacer con sus clases, con los padres, con la comunidad, pero en general para los maestros, ¿no? Tenemos guía para gerentes PAI. Y en esta guía aborda también el tema de reticencia entre los trabajadores de salud, que sí hemos escuchado de ustedes, que es un tema que debemos estar tomando en cuenta. También tenemos una guía para trabajadores de salud. Guías. También tenemos hojas informativas. Quiero decir, o sea, son más como panfletos porque no son tan largos, pero uno para periodistas y también uno para influenciadores. Así que todo este paquete va a estar disponible en la página web de la OPS, en la caja de herramientas que está disponible y veo que están poniendo, o sea, quizás podemos poner este enlace en la página de la página web en el En chat. el chat, ahí va. Mientras tanto, dice que el audio se suspendió después de la primera presentación. No hay audio, dice Victoria Borges, pero no sé en qué idioma no hay audio. Yo escuché toda la presentación en idioma original y ahí la pude escuchar. Hay un par de preguntas que quizás puedas abordar. Ahí Federico habla de cómo educar alrededor desde como farma, imagino que desde las compañías de farmacéuticas o como desde ese sector, cómo educar alrededor de la vacunación para generar confianza, o quizás no es un trabajo de ese sector porque puede impactar negativamente el mensaje. Sí, esta es una muy buena pregunta y es difícil, ¿no? Porque sí, la gente sospechosa tiene esos sospechos de la industria, ¿no? Porque todo que van a recibir como, están intentando vender sus productos, etcétera. Pero em, en términos de trabajar quizás con formar partnerships, ¿no? O colaborar con a nivel local, no sé si tienen como en farmacias o algo, o sea, con trabajadores de salud. Eso no sé realmente qué más podemos decir sobre esto. Leti, Sí, puede ser un con la trabajo industria. conjunto o la industria también, bueno, hacer su monitoreo, hacer su social listening, como quien Sí. dice, para saber cómo está eso afectando el tema de confianza en vacunas, pero es muy probable que las instituciones tengan quizás una voz más fuerte, por lo menos por ahora, en ese sentido. Voy a pasarte entonces otra pregunta de Ronald Alvarado que pregunta, I want to know how to pre-bank false expert opinion and how to Deseo fight saber aquí infodemia. cómo Creo que muchas eliminar de las las respuestas son falencias de para los justamente hacer un expertos. manejo de las infodemias, ¿no? Pero en el caso de pre-bank, ¿cómo prevenir
digamos, esa false expert opinion que aparece por ahí. Sí, veo el expert está in Entre quotes. comillas, Sí, exacto. so I'm guessing maybe that we mean like a fake expert, like an invented. Yo creo You know, que it's the same realmente thing that we hay like to do personas que for pueden inventar algo. you know, other detractors of Es lo mismo que otros vaccines, right? You know, negacionistas. it's the same thing. You're going to want to go in and Uno you're going to want to quiere say, and again, I ir really caution you y to yo lo que les digo es que tengan just cuidado, be really careful if tengan muchísimo going cuidado after an actual person and de, naming de the person ir because, y acusar a like I una said, that persona can o atacar a backfire. una So if you persona. are, you know, tempted to Si name a usted specific expert, whether that realmente expert is real or tiene la somebody you intención de don't consider nombrar an a expert, un experto, just be really careful with that. tengan Again, muchísimo focus on the cuidado. content, focus on what they've said, Concéntrense más encounter bien what en they've el said. contenido. Don't, you know, go after the fake quote unquote Sí, expert vayan themselves. Because solamente a again, ese anybody who contenido does respect que that no that es expert, preciso, a ese contenido falso. who wouldn't put the expert in, you know, the Y air no quotes, pongan is en going to feel like evidencia you are, al you know, judging experto, them or feeling attacked porque by them. eso ya So sería avoid that. juzgar directamente a la persona. Gracias, Loren. Otra consulta más es de Lourdes Ramírez. Pregunta, últimamente todos los casos de ACV son atribuidos a vacunas COVID-19, especialmente en AstraZeneca, y pregunta cómo responder a amigos y familias sobre este tema. No sé si todos los casos de ACV, yo lo he visto también en algunas regiones, pero a nivel de se sospecha, no, pero no hay claridad sobre si hay un vínculo claro o no, ¿no? ¿Qué otros componentes están? Sí, no sé, esta pregunta prefería, no sé si alguien del equipo de Vaccine Safety está conectado, no creo, pero Hay dos cuando, elementos, uno que es la parte, digamos, de safety, como decís tú, de seguridad en torno a la vacuna y en particular con el tema COVID, y después sí. también está el otro componente de cuál vacuna, ¿no? Sí, cuando justo estaban saliendo todas las vacunas para uso en la población, nosotros estamos diciendo a todos, de hecho hicimos una campaña en la PS que la mejor vacuna es la vacuna que esté disponible. O sea, si es la vacuna que usted tiene, que está ya para poner en el brazo, ya, listo, vamos con eso. Porque aun con los riesgos, aun con los SARIs, digamos, los eventos adversos atribuidos supuestamente a las vacunas no se aprueban si tienen un nivel de riesgo más alto que su beneficio, ¿no? Y el nivel es mucho más grande. Así que yo creo que cuando si su amigo o sus familiares tienen miedo de eso, poner en perspectiva los riesgos, ¿no? O sea, sabemos los riesgos de la COVID. La gente se muere de la COVID, la gente termina con efectos que duran meses, años, no después. O sea, sabemos los riesgos de la COVID son muy grandes y son muy serios. Los riesgos de la vacuna son a veces, sí, existen, pero no son muy fuertes, no son muy grandes. Y en comparación con el riesgo que da de enfermarse con COVID son mucho más grandes. Si tienes preguntas o si quieres más detalles sobre eso de comunicando sobre los riesgos de la vacunación, tenemos una guía que publicamos el año 2022, pasado, o 24. hace 2 años, sí, o sea, el año pasado, que está disponible en la página web. También hemos hecho webinars sobre este tema y las grabaciones están en la página web y puedes entrar y leer todo. Hay una teoría y hay también consejos muy concretos de cómo hablar de eso, pero no sé si podemos poner este material en el chat también. En interés del tiempo, porque ya no sé, nos pasamos un poquito desde las 11, tenemos 3 preguntas más, voy a tratar de encapsularlas. Hay una que habla de cuáles son los recursos, o si hay recursos legales para reducir la desinformación sobre vacunas desde los organismos públicos de salud. Supongo que eso dependerá
un Del poco país. del país, porque Sí, eso va hacia legislación nacional, si es que hubiera alguna, y con mucho cuidado, porque también se puede dar vuelta, sí. eh, puede dar vuelta la narrativa. Otro colega pregunta, ¿qué opinión tenés sobre el tema de profesionales de la salud que no están convencidos, ¿no? Como para convencer sobre el beneficio de vacunas y también estando dentro del equipo de salud. Y creo que eso ha sido un tema, ¿no? Que han trabajado los Sí, trabajadores de salud, digamos, como campeones de estos temas. sí. Eh, sí, la primera cosa que debemos tomar en cuenta es que los profesionales de salud, los trabajadores son humanos como nosotros y tienen sus propias preguntas y dudas y están expuestas a la misma desinformación que nosotros estamos viendo, están en los mismos chats, ¿no? Em, y ha habido varios estudios que han intentado investigar por qué estamos viendo reticencia en este grupo y qué podemos estar haciendo. En la guía que vamos a publicar para los gerentes PAI, la guía para los trabajadores de salud es más para trabajadores de salud hablando con sus pacientes, pero en la guía que estamos publicando para gerentes PAI incluye toda una sección sobre esto. Es más destinado que qué pueden hacer los gerentes PAI si sus propios equipos están enfrentando dudas y reticencia hacia las vacunas. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno que ya mencioné es eso de realmente enfatizar el consenso científico sobre las vacunas. Eso es algo que realmente llega más que otras cosas a los trabajadores de salud. Estudios han demostrado que hay otras iniciativas que se puede hacer dentro de los centros de salud, los clínicos, entornos de trabajo, digamos, para los trabajadores de salud, para aumentar confianza y esto, porque son muchos y no tenemos mucho tiempo, pero hay una sección completa que escribí sobre esto, pero solo para tomar en cuenta si tienes una conversación con un colega que tiene estas preguntas o dudas, es muy importante todo lo que mencioné, ¿no? Abordarlo con empatía, no juzgar, ser abierto, siempre dejar la puerta abierta por sí, porque a veces no va a haber muchas conversaciones sobre eso que no es una conversación y ya, solucionado. O sea, Ujú. siempre dejar abierta la puerta para poder seguir intentando, pero sí, Ya, pero hay muchas investigaciones sobre este tema. le quería dar la palabra al doctor Salas, que estaba levantando la mano hace un rato. No sé si tiene que ver con esto puntualmente o con el tema de seguridad de vacunas. Sí, Doctor Salas. gracias, Leticia. No, lo primero que quisiera acotar es que con la vacuna de COVID y como con muchas vacunas que se han aplicado a un grandísimo sector de la población, en el caso de la vacuna de COVID se aplicó básicamente casi que a toda la población en un inicio. Es muy claro que en ese momento de que se aplica una vacuna a toda la población, en personas jóvenes incluso puede ser que haya procesos inflamatorios a nivel cardiológico o algunos problemas cardiológicos que se están desarrollando, incluso por el mismo COVID o por otras situaciones. Pero claro, cuando se aplica una vacuna de esa forma tan masiva, muchas de las, incluso personas que ya van a hacer un debut diabético, la gente pensar, es que fue porque se aplicó la vacuna. No, pero es que la vacuna se aplicó a toda la población y muchas personas iban a desarrollar o iban a debutar con algún problema de salud. Entonces también eso es un factor confusor y muchas veces los antivacunas o los que quieren esparcir desinformación se aprovechan de esas casualidades para convertirlas en lo que ellos llaman causalidades, que es diferente. No es igual una causa que una casualidad. Y entonces también hay que reconocer esa diferencia. No estoy diciendo tampoco que las vacunas son completamente inocuas, como cualquier medicamento. Usted lee todo, cuando usted compra un medicamento, está el acetaminofén, el paracetamol, usted lo compra y ahí dice cuáles son los riesgos que pueden afectar a un porcentaje pequeño de la población, muy pequeño. Pero cualquier intervención médica de este tipo, farmacológica, tiene sus riesgos, pero en el caso de las vacunas son ampliamente seguras. Y la mayoría de los eventos adversos que seguimos observando, la gran mayoría, son locales en el sitio de la inyección. Puede provocar algún tipo de malestar transitorio,
pero justamente esos efectos que son transitorios, lo que nos están indicando es que la vacuna está desarrollando los anticuerpos, los soldaditos en el sistema inmunológico que van a ayudar a combatir contra la gran amenaza que es ya el virus salvaje, el virus cuando llega a nuestro cuerpo. Entonces solo quería indicar eso. Y claro que estamos también trabajando desde OPS para cómo educar, para cómo inducir más claramente a los trabajadores de la salud para que estén más seguros de lo que significan las vacunas. Están basadas en el método científico y justamente si ellos pasaron por una universidad donde se les enseña la medicina que está basada en el método científico, es parte de ser congruentes con el mismo mensaje. Entonces también estamos preparando materiales y trabajos, estrategias para poder contrarrestar también esta falta de seguridad o de confianza que pueden manifestar algunos profesionales de la salud con respecto a recomendar o aceptar incluso las vacunas. Y claro que también algunos capitalizan, como decía Lauren, con respecto a volverse populares, algunos médicos hasta hacen libros también, ¿verdad? Todos los venden. Entonces es un asunto también de utilizar esto para hacerse famosos o para otros medios y no solamente porque ellos necesariamente crean que las vacunas no son efectivas. Gracias. Muchas gracias, doctor Salas. Muchas gracias, Loren, también. Veo que hay algunos otros comentarios, más que nada. Mucho acuerdo, muchas ganas de trabajar con el tema de la reticencia de parte del personal de salud y también muchas otras iniciativas. Nos fuimos ya unos 11 minutos del tiempo pautado. Muchas gracias a todos por haber participado. Creo que más tarde se va a poder acceder también a la grabación de esto. Les agradecemos haberse tomado el tiempo de estar hoy aquí escuchando y también compartiendo sus puntos de vista con respecto a cómo abordar la desinformación en materia de inmunización. Vienen más recursos para apoyar su trabajo en esa área, como les anunciamos. Y nada, seguiremos trabajando en estos temas junto con ustedes. Muchas gracias nuevamente a Loren y al doctor Salas y muchas gracias a todos los que están detrás haciendo que este webinar pueda suceder y una vez más a todos los participantes. Muchas gracias y estaremos en contacto. Chao.